Es un disgusto, Sí, y además es horrible. persecución a la prensa, qué sé yo, no sé, ¿viste? Después para Cada vez se putear, parece más a Trump. Vieron cada vez se que parece Trump más. denunció al New York Times y aparte se la agarró con un periodista australiano que osó preguntarle por los negocios, por sus negocios, a lo que respondió Donald Trump, son los negocios de mi familia. No sé si le suena el Sí, patrón. sí. Es el patrón. Es el patrón. Señor Marco Cittadini, vamos a nuestros audios del Vamos día. a lo nuestro. Recuerde Bueno, que tenemos una entrevista muy muy importante relevante en un ratito. Así que vamos rapidísimo. a las 9, un poquito antes de las 9. Serán un poco menos de audio de lo habitual, pero vamos a ir muy rápido porque ya que hablábamos de Javier Milei, escuchemos a Javier Milei. Nosotros no lo censuramos como él nos quiere censurar a nosotros. Vamos a escucharlo en esta conferencia de Acción Conservadora en Paraguay, en este caso. Generalmente viaja a estas cosas, Milei, más allá de que después va a tener un encuentro, está teniendo por estos minutos un encuentro con Santi Peña, vuelve hoy por la tarde-noche a Buenos Aires. Lo cierto es que ayer habló en este encuentro de los conservadores a nivel mundial y dijo, Paraguay es el ejemplo. Paraguay es un ejemplo de lo que hay que hacer en materia económica, tanto para mi país como para el resto de Sudamérica. Hace décadas eligieron abrazar las ideas de la libertad y como consecuencia han logrado que la inflación sea cosa del pasado, sumado a que no han dejado de crecer en los últimos 20 años. Y gracias al régimen de Maquila han sabido explorar su industria local al máximo, incrementando las exportaciones y generando puestos de trabajo genuinos. Su experiencia es prueba fehaciente de que cuando las regulaciones acompañan y no estorban, cuando los impuestos son bajos y no ahogan, la capacidad de los países para comercializar crece, creando más bienes y servicios de mejor calidad a un mejor precio. En cambio, nosotros en Argentina, que tan solo estamos a una frontera de distancia, durante los últimos 20 años hemos hecho todo de manera diametralmente opuesta. Bien, ahí estaba entonces Javier Milei mostrando nuevamente que su norte es Paraguay y Perú. No son los dos países que más mencionan. Después de Irlanda, de Alemania, esas pavadas que decían al principio, rápidamente se instalaron en que los modelos son Paraguay y Perú. Sobre todo este primero porque, a diferencia de Perú, tienen más estabilidad política. Es cierto, digo, gobierna el mismo partido desde hace décadas, a diferencia de Perú, que es un tembladeral político cada vez que sucede algo. Lo que se olvida de mirar el presidente, o por ahí no lo recorre, o por ahí no lo conoce, es la exclusión que hay en un país que por supuesto tiene a buena parte de la población sumida en la pobreza, y lo otro que además buena parte de la ilusión fiscal de la Argentina ha convertido a Paraguay en la potencia sojera que es, y el desarrollo inmobiliario del que el presidente hablaba está muy relacionado con tipos que evaden impuestos en la Argentina y lo ponen en Paraguay, construyen edificios en Paraguay, ¿no? Digo, el Cuader es un ejemplo casi menor de lo que pasa habitualmente entre tipos que no lo entran en bolsos y a mitad de la noche son más útiles para hacerlo. Siguió hablando el presidente. A mí el título, si yo no hubiese escuchado el argumento, yo diría que el título que le acaban de poner nuestros compañeros de producción al próximo audio, yo lo podría coincidir, porque dice, cualquier opción moderada es funcional al sistema decadente. Podría estar de acuerdo, pero creo que habla de lo opuesto de lo que yo creo. No solo que la inflación bajó del 1,5 diario al 1 mensual, es decir, de venir de niveles que parecía que Argentina iba a entrar en una escalada que podría haber llegado al 17.000, 18.000%, hoy viaja en torno al 20% y esperamos que para el año que viene, a mitad de año, la inflación haya desaparecido. Y en todo ese proceso, 12 millones de argentinos salieron de la pobreza. 6 millones de argentinos empezaron a comer cuando antes no comía. Así es que no es que hemos completado todo, todavía nos falta muchísimo. Pero estamos claros que siguiendo los valores éticos y morales correctos, Argentina va a ser grande nuevamente. Además, es importante entender que no hay terceras vías en este camino. Cualquier opción moderada, entre muchas comillas, es funcional al sistema decadente que con tanto esfuerzo estamos dejando atrás.
Bueno, esto último, como decíamos, un poco humorísticamente podríamos coincidir. Ahora, lo que está claro es que el presidente está viendo que hay olor a cala, que hay un montón de sectores que lo bancaban en el establishment. No estoy hablando del votante, no estoy hablando de la gente, sino dentro del establishment, que hoy creen que la opción amable, el mileísmo amable de Nacho Torres, de Juan Schiaretti, es una opción viable. Y él lo ve también, digo, si lo vemos nosotros, lo ve él, ¿no? Por las dudas, Schiaretti no solo recibe los elogios de Morales Solá y el pedido de que esté, por si llega a haber una asamblea legislativa en la Cámara de Diputados, casi de modo literal, lo escribió en La Nación el editorialista, sino también dice, lo primero que voy a hacer, el primer proyecto que voy a tener es eliminar retenciones. Es algo bastante esperable, pero digo, para que nadie dude es un mantra. Claro, efectivamente. Paula Penaca, hablando de ya diputados, sí, hablaba justamente de la presentación del presupuesto de hace 2 días de Javier Milei en el programa de Felicitas. Y estaba un poco cambiado, ¿no? Sí, pareciera. En la forma, solo en las formas, porque insiste con el modelo económico, ¿no? Sí, insiste con lo que justamente los bonaerenses en principio, pero cada vez más argentinos y argentinas en general, le están diciendo que no funciona, que es el modelo económico de ajuste, de motosierra y de represión, que además sabemos que está cayendo sobre las espaldas de los sectores más vulnerables en la Argentina. Entonces me parece que era otro en las formas, pero el mismo en el fondo, el mismo que nos está llevando justamente al Fondo Monetario, que es lo único que se les ocurre para dar manotazos de ahogado, sabiendo que esa no es ninguna solución. Por eso, Felicitas, escuchaba recién el tuit de Cristina, que claro, no solo en que repiten en las formas lo que decía Macri, sino que nos va a llevar a la misma debacle, porque después de esas declaraciones de Macri, esa deuda infernal con el Fondo Monetario. Bien, ahí estaba Paula Penaca y Tai Hackman, candidato, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires por Fuerza Patria, hablaba acerca de lo que viene, porque lo que decía, esta deuda con el fondo es impagable. Lo que no vamos a poder evitar es tener que sentarnos con el FMI y decir, muchachos, así no les vamos a pagar. Esto fue un crédito extraordinario, no solamente por el monto, sino por las condiciones en las que se dio. El primero, ya lo hemos hablado 1000 veces, la de Macri violando su propio estatuto, y el de Milei violando incluso la ley argentina, porque la Argentina tiene una ley que establece que los acuerdos tienen que pasar por el Congreso. Este acuerdo no pasó por el Congreso, con lo cual Milei violó la ley argentina. Además, los criterios que tiene el FMI, que se llama de acceso excepcional, cuando le tiene que prestar a un país mucho más de lo que le corresponde, tiene como una de sus cláusulas que tiene que haber un amplio consenso político en el país. Dicen que ahí estaba entonces Itay Hackman hablando de algo que, es bastante evidente y que hasta tiene entre los funcionarios del Fondo Monetario Internacional o exfuncionarios del Fondo Internacional un comentario, es no se puede pagar esta deuda. 1.300% por encima de la cuota que le corresponde a la Argentina de crédito. O sea, de nuevo, mala praxis como en el gobierno de Mauricio Macri, la misma situación. Yo igual ya no me como, porque es un paso de comedia, sino van a hacer saltar ahora a Cristalina Georgieva, como hicieron saltar a Christine Lagarde en su momento, pero en el medio te gobiernan el país. Me parece que el beneficio es bastante grande para el fondo, aunque la guita no la cobren nunca, ¿no? Gobernar un país como la Argentina, del porte de la Argentina, la verdad que es un premio bastante importante, ¿no? Por unos miles de millones de dólares. Compraste un país, nada más ni nada menos. A su dirigencia. Sí, a su dirigencia. Sí, una parte de su dirigencia, por supuesto, ¿no? Pero Exacto. bueno, de eso es de lo que hablaba Itay Hackman. Hablando de dirigentes y de comprar. Manuel Adorni ayer anunciaba algo que no se nos puede escapar, porque lo que anunciaba es la privatización de Nucleoeléctrica Sociedad Anónima. Sí. ¿No? Escuchémoslo primero y después lo comentamos. Se va a firmar el decreto que da inicio al proceso de privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima. Esta empresa fue incluida dentro de la ley Bases como una de las sujetas a ser privatizadas. El proceso consiste en la venta del 44% de las acciones en bloque mediante una licitación pública nacional e internacional. Además, se va a organizar un programa de propiedad participada de hasta el 5% del capital accionario. El 51% restante quedará en manos del Estado Nacional.
La decisión de privatizar la empresa responde a uno de los principales objetivos del Plan Nuclear Argentino a cargo de Damian Reidel, que consiste en promover la inversión privada dentro del sector con el objetivo de lograr la construcción del primer reactor modular argentino, la extensión de vida de nuestras centrales, impulsar la minería de uranio, entre otras cuestiones. Bien, ahí estaba entonces Manuel Adorni anunciando esto, que es un proceso, ¿no? Porque digo, hoy te dicen es el 44%, pero continúa en manos del Estado, mañana te dicen otra cosa, y además, de nuevo, estamos hablando obviamente de la operación de Atucha 1, Atucha 2, Embalse, y otros desarrollos como bien planteado, desarrollos que vienen desde antes, el desarrollo de los reactores modulares comienza desde mucho antes, y que la idea de Reidel es reprimarizar, porque reprimarizar en un contexto tecnológico, pero reprimarizar al fin, porque en lugar de pensar en desarrollos, por ejemplo, vinculados a la inteligencia artificial, lo que te dice es, vamos a hacer un hosteo aprovechando el clima del sur y los reactores modulares de lo que desarrollan en otros lugares. O sea, de nuevo, extractivismo 2.0, 3.0, no sé qué. ¿Reidel era el que había dicho que sobrábamos los argentinos? Sí, hoy vamos a hablar de él otra vez. Del problema, ¿no? Que éramos los argentinos. Estamos en sintonía. El problema es que Argentina está poblada. Eso era. Sería, lo dijo en inglés. Y lo dijo en inglés, para que se entienda en todas partes. Lo dijo en inglés. Es el que acompañó al presidente en varios de los del G20, por ejemplo, y que el presidente dijo en uno de sus discursos que él y Reidel merecerían el Premio Nobel de Economía. Y te tiro un dato que es interesante sobre nucleoeléctrica. Estaba mirando que a principios de este año, porque él era el presidente del Consejo Asesor del presidente y dejó la presidencia y se hizo cargo de nucleoeléctrica porque es el responsable del plan nuclear argentino, ¿no? Y a principios de este año, La Derecha Diario, distintos medios del ecosistema difundían que había roto todos los récords nucleoeléctrica de productividad, estaba como... Y uno se acuerdan que cuando hablamos de Asindar, sí, era la empresa de mayor producción y se la regalan por 3 chirolas a Paolo Roca, que a partir de ahí construye su imperio. Bueno, un poco parecido, porque si vos estás diciendo, o mentiste, porque el argumento de ayer de Adorni es básicamente que hay que ingresar porque no podemos seguir prendiendo plata y demás. O mentiste cuando dijiste que estaba en su pico de productividad y que era rentable, o en realidad, volvemos a lo mismo, los negocios son siempre para otros, claro, ¿no? Y no para el Estado, porque la empresa está funcionando y está funcionando bien. Ese es el punto. Ahora nos vamos a meter, por supuesto, con la sesión de hoy, pero antes escuchamos un momento bastante viralizado ayer de Manuel Adorni, donde... Bueno, lo traicionó el inconsciente, no sé, escúchalo. El presidente tiene el deseo de que se explique, en tal caso que la justicia, ¿no?, termine determinando cuál es la explicación de por qué existen esos audios, si son o no son editados, y si, más allá de que el contenido es falso, de punta a punta, entender, bueno, cuál es un poco la razón de por qué se dijo lo que se dijo. Pero claramente el contenido de los audios son falsos, los audios deberá determinar la justicia cómo surgieron, de qué manera, si están o si no están editados. Bueno, eso es un proceso que seguirá la justicia y, por supuesto, el presidente no tolera ningún acto de corrupción de ninguna índole. Por lo tanto, tomará las medidas correspondientes de acuerdo a cómo avance la investigación, las auditorías, etcétera, etcétera, etcétera. El mecanismo... Pero si hay alguien comprometido con la corrupción, siempre ha sido el presidente. Bueno, si hay alguien comprometido con la corrupción, siempre ha sido el presidente. Otra vez tengo que suscribir con un libertario. Es cierto, está comprometido con la corrupción, él y su hermana. Hablemos brevemente de lo que va a pasar hoy a partir de las 13 horas, porque la oposición va a buscar rechazar los vetos presidenciales a la ley de emergencia pediátrica, le hace el Garrahan, pero digo, es más amplia, y la ley de presupuesto universitario. Yo anoche tenía que la ley de emergencia pediátrica tiene el número bastante asegurado dentro de igual un ida y vuelta al gobierno, sobre todo con la provincia de Misiones, ¿no? Con Rovira hay una negociación fuerte,
para que acompañe. Tiene 7 diputados, se ausentaron. Si se sientan, también cambia cierta composición. Están jugando con quiénes están y quiénes no, porque si se ausentan más de los que se habían ausentado, había tenido 159 votos a favor y 62 en contra en su momento. La ley Recordemos que se necesitan 2 tercios. Se necesitan efectivamente 2 tercios. Ahí creo que la clave es un poco Rovira. Cuando vos mirás, la mayoría de los bloques están teniendo votos a favor de rechazar el veto, salvo, por supuesto, el PRO y la Libertad Avanza, pero en los marginales está la diferencia, en las ausencias. A mí me decían anoche, otros colegas dicen que los números están bastante calcados, que ley de emergencia pediátrica está casi asegurada, ley de presupuesto universitario está más complicada. Pero, bueno, en estas horas están pasando cosas. Insisto yo... ¿Qué cosas pasan a estas negociaciones, digo, por ejemplo, con Carlos Rovira, el hombre fuerte de la provincia de Misiones, efectivamente. El hombre de la Concordia. Los 4 diputados que se ausentaron en la sesión original fueron Carlos Arrúa, Carlos Fernández, Yamila Ruiz y Daniel Bancic. Carlos Fernández, que es un nombre que se pueden olvidar fácilmente, recuérdenlo porque tiene una particularidad. Carlos Fernández, ex intendente de Oberá, es pediatra. No. Y se ausentó en la votación de la ley de emergencia. No le lleven los chiquilines, ¿no? No le lleven los chiquilines. Bueno, digo porque también va a haber radicales que van a votar en contra de la ley de presupuesto universitario. Después no me vengan a decir que defienden la universidad, porque no. Mira, Marco, te quedaste en la reforma del 18, eso bien, ya no bien, va más. eso Los radicales no va más. ahora son de otro tipo de de gente, digamos. Estoy de Ya no son radicales como los de la reforma del 18. Igual es cierto que ayer Rodrigo de Loredo aseguró que al menos 11 de su bloque van a votar a favor de los proyectos, o sea, en contra de los vetos presidenciales. Los que están en duda son Pamela Verasay, que responde Alfredo Cornejo. Recordemos que Cornejo, de hecho ella es candidata en la lista de unidad de la Libertad Avanza, la segunda dentro de la lista de unidad. Lisandro Nieri, también de Mendoza, y Gerardo Cipollini, que es chaqueño, responde Esdero, es hombre de Esdero, ¿sí? Sí, por ahí le suena, ¿qué pasa? Misiones, Chaco, ¿por qué esas provincias? Bueno, esas provincias son las que recibieron ATN, esos 2.500 millones de pesos de ATN en los últimos días, para que se entienda. En el medio, por supuesto, también va a haber, o mientras tanto, en paralelo, una importante marcha convocada para acompañar la sesión del Congreso, que va a estar sobre todo teniendo su punto más álgido entre las 3 y las 5 de la tarde. La sesión empieza a las 13, pero bueno, a esa hora empezará a haber seguramente ya resultados o sabremos efectivamente cómo están los números en ese sentido. La que habló es Elisa Carrió, con estas frases grandilocuentes que tiene. Sí. Son, qué sé yo, son tan así que uno no puede decir, che, la pasamos, ¿tiene algún sentido? Bueno, la verdad que dice cosas que inevitablemente te obligan a pasarlo. Escúchenlo. Yo lo que digo es que las formas son la sustancia. Ok. Y que se violó el lenguaje, que con el lenguaje nos violó a nosotros. Hay algo de lo que no hablaste que sí habló Caraballo. Con el lenguaje, mi ley nos violó a nosotros. Yo me sentí violada. No porque dijera algo de mí, sino que violó a demasiadas personas y violó nuestra cultura. Y no creo que sea no creo que el lenguaje sea una cuestión de forma. Es una cuestión de fondo. Cuando vos a una mujer, por ejemplo, le decís, vos no valés, vos no servís, vos estás gorda, vos la mataste a la mujer. Eso es peor que la golpiza física. Se llama lenguaje performativo, ¿no? Eso de que cuando hablas puede suceder. Yo ya lo escribí en el contrato moral. Él fue un violento que nos violó. ¿Qué puede pasar en las elecciones del 26 de octubre? Que él no siente. No se puede poner en el lugar del otro. No sé si porque no se puede poner en el lugar del otro. No, él le gusta escuchar ópera, ¿viste? Y ahí, a ver, ¿quién tuvo razón entre todos los encuestadores y todo? Oliveto, no Juan Carlos de Pablo. Está en juego nuestra identidad. Y yo estoy dispuesta a defender nuestra identidad de clase media. No voten a los que si él gana, él va a ganar igual. Él va a ganar igual porque gana diputados, pero no le den ¿Va a ganar ahora en octubre? A ver, él gana diputados, aunque saque el 30%, él gana diputados. ¿Gana diputados pero para el no le Congreso? demos todo el poder
porque se puede convertir en un dictador. Por eso a mí me gustó este freno. Yo les puedo asegurar que él con mayoría se convierte en dictador. Tiene todas las características. Bueno, ahí estaba entonces Elisa Carrió, ¿no? Con su habitual acting en relación con esto. Tiene su cuota aparte, ¿no? Sí. Elisa Carrió en todo esto. Sí, por supuesto. Ha sido promotora de Macri. Y de alguna u otra manera, si hoy hay ultraderecha y liberalismo económico en la Argentina, se lo demos a la antigua Lilita. Sí, porque recordemos que en algunos otros países donde la ultraderecha estaba avanzando, se hablaba mucho del cordón sanitario, ¿no? Como una manera de unir... Bueno, eso decían algunos. Bueno, en la Argentina el cordón sanitario se lo hicieron al kirchnerismo, ¿no? Eso está claro, es así. Hay que romperlo. Es así. Y entonces son responsables todos estos personajes porque no denuncian la detención de Cristina, porque y porque en serio se aliaron para que termine Milei siendo el presidente de la Argentina. La dejás seguir hablando a Carrió y al rato te va a aparecer criticando a Cristina. Sí, comparándola con Milei. No lo dudes, efectivamente. Bueno, ya que la nombramos a Cristina, escuchemos. Sí, por favor. Sacame del aire todo esto. Escuchemos a Cristina, porque ayer hubo un mensaje muy sustancioso en el aniversario de la Noche de los Lápices. Y bueno, trajimos un par de momentitos. La escuchamos y después cierro con alguna cosa más de la sesión de hoy. Precisamente la dictadura cívico-militar que comenzó en el 76 no solo desapareció a estudiantes secundarios que luchaban por el boleto estudiantil, junto a otros 30.000, sino que también hizo desaparecer a una Argentina donde el trabajo y la producción ordenaban la vida de las familias y la economía de nuestro país. El gran legado peronista: trabajo y producción. Hasta ese momento no habían logrado destruir esa Argentina, pese a los golpes de Estado, pese a las proscripciones. Y hoy estamos ante un nuevo intento de destrucción del Estado y de las capacidades argentinas, ¿no? Ustedes, chicos, se estarán preguntando a esta altura del debate ¿por qué digo todo esto? Bueno, simple. Lo digo porque nos van a querer hacer caer en una equivocación, que es la de creer que el responsable del desastre es Milei, o sea, la política. No. Tanto en 1976, cuando instrumentaron a las Fuerzas Armadas en contra del pueblo, ahora eligieron como mascarón de proa al que hoy está en la Rosada. Esta es, desgraciada y lamentablemente, la historia de la Argentina desde 1976. Después de cada crisis, los grupos económicos concentrados salen cada vez más ricos, el pueblo cada vez más pobre y la Argentina cada vez más endeudada. Tengo plena confianza en ustedes, en los jóvenes de nuestro país, que van a poder finalmente correr el velo para contar la verdadera historia y poder cambiarla de una vez por todas. Los quiero mucho, muchas gracias y hasta siempre. Bueno, ahí estaba entonces Cristina Kirchner en este mensaje a quienes marchaban en La Plata. Rubrico que realmente lo sustancioso que hay, ¿no? en el discurso de Cristina comparado con otros u otras que no vinimos escuchando. Pero sobre todo la capacidad de Cristina de historizar, ¿no? De historizar. Como parte del análisis y la reflexión, historizar, cosa que otros adeudan, otros espacios políticos adeudan, otras referencias políticas adeudan. Ayer hubo una marcha muy importante en La Plata por la Noche de los Lápices, y también una marcha hermosa y muy importante y muy nutrida de jóvenes secundarios a San José 1111. Esto para los que dicen que todos los jóvenes son libertarios. No, todos los jóvenes no son libertarios. El sistema quiere decir que todos los jóvenes son libertarios. Le ofrece a los jóvenes ese tipo de valores. Pero los jóvenes son nuestros hijos, son nuestras hijas, son nuestros nietos, son nuestras nietas. Y también nos ven a nosotros para ver qué valores eligen. Digo esto porque realmente fue multitudinario el despliegue de juventud, y esto creo que merece ser destacado. Estuvo lindo. ¿No? Sí, Estuvo porque bueno. Funciona, me parece, esta idea de eslabonar
¿no? Una experiencia con otra funciona y eso nos hace, creo yo, tener esperanza. Bueno, hablando de tener esperanza, vamos a ver si hoy en el Congreso de la Nación se genera una esperanza también, no solo por estas dos leyes de las que estábamos hablando, sino porque hay otras. Lo que se busca es también la interpelación de Guillermo Francos, de Mario Lugones, por el tema fentanilo, y de la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, por el tema coimas. ¿Sí? Necesitan 2/3, porque la Comisión de Asuntos Constitucionales frenó cualquier tipo de debate ahí adentro, y hay otras cuestiones como la ley de identidad de género, la limitación a la ley de identidad de género, y el estatuto de la Policía Federal. Son todos temas importantes, ahí es más discutido si se va a conseguir el número o no, pero bueno, también está entre ellos. Caballero de Día, en AM 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad